chicos del cuarto año de secundaria en el curso de biología. Basado en esta característica que ustedes acaban de decir, en la cual han expresado que el ciclo celular consta ya de dos fases generales, en la cual se va a llevar a cabo porque existen células, porque hay células preexistentes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo del ciclo celular? Que se pueda producir un crecimiento y desarrollo del organismo, es decir, del ser vivo. Y este va a depender del crecimiento y de la multiplicación de sus células, ¿ya? De sus células. Entonces, cuando una célula se va a dividir, ¿ya? En realidad, lo que se va a dividir es su material genético. Y el material genético de esa división debe de ser exactamente igual, debe de ser el mismo, es decir, es una copia precisa de la célula madre a las células hijas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de célula, la célula pasa por un proceso de diferenciación, ya diferenciación. ¿Por qué? Porque no todas las células poseen la misma forma, pasa por un proceso de división también, y la célula pasa por un proceso de muerte, porque las células mueren, chicos, las células mueren, pero antes de morir, ellas sintetizan un material genético, el cual se va a dividir para dos células, lo que siempre conocemos como células hijas, ¿ya? Ahora, en este ciclo celular, ¿ya? Vamos a encontrar, como ustedes lo decían, dos fases generales. Una de ellas es la interfase, ¿ya? ¿Y quién va a pertenecer a la interfase? A la interfase va a pertenecer la fase G1, la fase S, la fase G2. La fase G2. Porque luego vamos a encontrar a una mitosis, ya, a una mitosis en la cual vamos a ver cómo se prepara la célula para dividirse, ¿ya? Entonces, es importante que logremos identificar a estas dos fases generales y a las fases específicas, Cuando hablamos de la fase G1, nos vamos a encontrar con una fase que tiene una intensa actividad biosintética. Profe, ¿qué significa que tenga una alta o una intensa actividad biosintética? Significa que en ese momento se están sintetizando proteínas. ¿Para qué se sintetizan proteínas? Para que la célula pueda crecer, porque la célula necesita crecer. Entonces, profe, la fase G1 es como una célula recién nacida, correcto. La fase G1 es como una célula que ha surgido de una división celular. Y ella necesita madurar, necesita crecer. Y para eso necesita sintetizar proteínas. Es como un niño recién nacido. Un niño recién nacido, ya, ejemplo, tiene sus días, pero este niño necesita tejidos, necesita desarrollo de órganos, necesita crecer. Para llegar a tener 3 años, ya, para tener 3 años, necesita de mucha síntesis de proteínas, bastante. Y de 3 para pasar a 6 años, necesita de más síntesis. Y de 6 y así sucesivamente, necesita de más síntesis de proteínas. Es por eso que los niños necesitan más nutrientes que que un adulto. ¿Por qué? Porque ellos están en crecimiento y en desarrollo. Ahora, ¿cuándo comienza la G1? A partir de la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es la división que ha ocurrido, lo que les acabo de decir. La división que ha ocurrido. La célula hija ya es el resultado de una célula madre que ya murió, ¿ya? Entonces, esta célula hija va a contener un bajo contenido de ATP. Chicos, ¿qué significa ATP? ATP. Cuando estamos hablando de ATP, ¿estamos hablando de qué? Uy, 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 uy. Estamos hablando de, si lo googlean, le va a salir adenintrifosfato, trifosfato de adenosina. Ya, pero es eso. En conclusión, profesor, coloquialmente, significa energía. Significa energía. ATP significa energía. Entonces, Marjorie, cuando la célula nace, tiene una bajita cantidad de energía.
una bajita cantidad de energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha gastado mucha energía, ¿ya? En el ciclo anterior, para el nacimiento, ¿ya? Para el nacimiento. Entonces, en este periodo se tiene que producir mucho ATP necesario para que la célula pueda crecer y pueda alcanzar un tamaño celular. Puede alcanzar un tamaño celular. Ahora, en este ciclo ya de la célula va a tener una duración de 6 a 12 horas. Miren, rápido. Es decir, entre 6 y 12 horas, la célula tiene como que fabricar, tiene alta actividad metabólica para realizar esa síntesis, ¿ya? Para realizar esa síntesis. Ahora, luego de la fase G1, ya viene la fase S, en donde la célula comienza como que continúa con su síntesis, pero ahora una síntesis del ADN. Del ADN. A ver, profesor, en la G1 había síntesis, sí, pero síntesis de proteínas para que la célula pudiera crecer. En la fase, hay que encender la cámara, Sotomayor, hay que encender la cámara. Pero en la fase S hay una síntesis, pero de ADN. De ADN. ¿Para qué? Para que cuando la célula adquiera el tamaño suficiente y ATP necesario, pueda dividirse. Entonces, necesita también ir, ir replicando un ADN, porque recuerden que una célula no tarda tiempo en madurar. No tarda tiempo en madurar. Si se dan cuenta, acá en la anterior diapositiva, entre 6 y 12 horas, ya la célula ha conseguido alta actividad metabólica, ha conseguido crecer un poco, desarrollarse. Ha conseguido llegar a una etapa en donde comienza a fabricar su material genético y comienza a fabricar, comienza a desarrollarse más, a tener un tamaño, comienza a tener energía necesaria para cuando le toque dividirse, ¿ya? Entonces, una vez que ambas acciones se hayan llevado a cabo, la producción de ADN, del tamaño y de la energía, ¿ya? Inicia la síntesis, ya en este caso, va a iniciar la replicación de los cromosomas, con el fin de que cada una de las células hijas contenga una copia idéntica del genoma, ¿ya? Entonces, acá en la fase S, estamos hablando de síntesis de ADN, estamos hablando de síntesis, estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de ATP, estamos hablando de replicación de los cromosomas, ¿ya? Replicación de los cromosomas. Recordemos un poco, cuando hablamos de cromosoma, estamos hablando de esa doble hélice que se abre, ¿ya? Y que cada cadena es utilizada como un molde para la producción de otra cadena. Para la producción de otra cadena. Entonces, la nueva información genética quedan unidos por el centrómero, que ya esto lo hemos visto en los temas de cromosoma, ¿ya? Hasta la mitosis, recibiendo el nombre de cromátidas. Recuerden que hay una diferencia entre cromátidas y cromosomas. Cromátidas son aquellas células ya de tipo cromosoma, por eso se llaman cromáticas, que están en reposo, Y ya cromosomas es cuando ya se encuentran en acción de la división celular. Entonces, esta fase S tiene una duración de 6 a 8 horas. Si nosotros sumamos que en anterior acá se manejan de 6 a 12 horas, un promedio de 6 a 12 podría ser ¿cuánto? Vamos a ponerle 10, ¿ya? Vamos a ponerle 10, para que no nos enrollemos. Y luego acá nos dicen que esta etapa S dura de 6 a 8 horas, vamos a ponerle 7. Hasta el momento tenemos 17 horas. ¿17 horas de qué? 17. ¿Qué han pasado en estas 17 horas, Oriana? Oriana, ¿qué han pasado en estas 17 horas? Hemos visto dos fases. Entre esas dos fases llegamos a la conclusión que han pasado 17 horas. ¿Qué ha ocurrido en esas 17 horas? A ver, alguien que levante su mano. Profesor, yo sé qué ha pasado en esas 17 horas. ¿Qué ha pasado? A ver, Luis, ¿qué ha pasado en esas 17 horas, Luis? Nayara tiene alguna justificación. Nayara. ¿No? A ver, Alondra, ¿qué ha pasado en las 17 horas del ciclo celular? Yadira, ¿qué ha pasado?
La célula ya recuperó energías de la división celular anterior y ya copió el ADN, ya Ajá. está sintetizando el ADN. Eso es lo que ha ocurrido. La célula creció, profesor. La célula recuperó energía, recuperó ATP. Profesor, y la célula está sintetizando ADN, está sintetizando cromosomas, profesor, idénticos. Eso es lo que ha pasado acá. Así de sencillo es lo que ha pasado. Miren como Yadira lo ha dicho en poquitas palabras. Yo tengo 20 minutos hablando y ella en 5 segundos ya lo dijo. Luego de esa etapa S, Yadira, muy bien tu participación. Yadira. Entonces, viene la fase G2. Viene la fase G2. Esta fase G2 dura aproximadamente 4 horas. 4 horas. Entonces, ojo, tenemos 17 y 4 ya tenemos 21 horas, ¿ya? 21 horas hasta la fase G2. En estas horas se dan los últimos preparativos para la división celular, ¿ya? Es el tiempo el que transcurre entre la duplicación del ADN y el inicio de la mitosis. Es como que un tiempo de pasaje, ya un tiempo de pasaje en donde allí se está culminando la duplicación del ADN e iniciando la mitosis. En esta segunda fase ya de crecimiento en la cual se traducen, se transcriben, se traducen ciertos genes para sintetizar determinadas proteínas necesarias para la división celular. ¿Ya? Entonces, acá estamos hablando que en la fase G2 ya es la fase terminal de la síntesis del ADN. Es la fase terminal de la síntesis del ADN y la fase inicial de la mitosis. ¿Ya? Y la fase inicial de la mitosis. Entonces, estos cromosomas ya duplicados, dispersos en el núcleo, claro, porque están en el núcleo, en forma de filamentos, como cromatina, porque todavía están en reposo, empiezan a condensarse en una estructura más compacta. En una estructura más compacta, ¿ya? Acá en la fase G2. Entonces, y esa estructura compacta la vamos a llamar cromosomas como tal. Una vez que termina, ¿ya? Una vez que termina la fase G2, allí comienza la mitosis, porque allí mismo en la fase G2 lo hemos mencionado, ya que está allí pegadito. Comienza la mitosis. Entonces, una vez que ha terminado esta interfase, la célula ya se encuentra preparada para dividirse y repartir el material genético duplicado en sus dos células hijas a través de la separación de las cromátidas, ¿ya? Que son cromátidas hermanas. Ahora, es importante que consideremos también que esta segunda fase general de la mitosis se divide en 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Vamos a dejar de compartir un ratito. Vamos a ubicarnos en este momento en la plataforma y vamos a resolver un cuestionario que está en la plataforma.